Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a otro debate de la semana. Hoy vamos a hablar de economía. ¿Hacia dónde nos lleva la política económica del gobierno? Y para ello tengo a 4 destacados economistas dominicanos. A mi izquierda, el licenciado Héctor Guiliani Curi, seguido del licenciado Juan Manuel Sontag, Rafael Espinal, y Apolinar Veloz, que tienen ideas muy distintas, cada uno de ellos, sobre la economía dominicana y lo que significa la política económica del gobierno. Yo creo que la primera pregunta se cae por su propio peso. ¿Está bien orientada la política económica dominicana? ¿Se corresponde con las necesidades que el mundo actual está imponiendo y la crisis internacional está imponiendo? Bueno, yo creo que el funcionario... Podemos confiar en que la conducción económica, podemos confiar, para decirlo de otra manera, podemos confiar que la conducción económica nos va a llevar a puerto seguro. Mira, Miguel, lo primero que yo debería decir es que nunca ha habido una política económica en la República Dominicana propia del gobierno. O sea, los gobiernos dominicanos no aplican una política económica que es, digamos, dominicana. Toda la política económica que ha habido en los últimos 50 años, por no decir antes de la Revolución de Abril, han sido políticas económicas internacionales impuestas por las corrientes más importantes del pensamiento económico internacional. Muchas de ellas, pero el país es parte de un concierto de naciones, ¿no? Por eso, entonces la política que se está aplicando en este momento es la misma política que el Fondo Monetario Internacional recomendó a todos los países para que durante la pandemia se expandiera el crédito, se expandiera la política monetaria, se disminuyeran las tasas de interés, se dieran facilidades al sector privado y al consumo. Eso obviamente ha generado lo que debía generar, un proceso inflacionario internacional y un proceso inflacionario local. ¿Cuál es ahora la política económica en la parte monetaria? Tratar de recoger ese derrame monetario, eso lo está haciendo el Banco Central mediante elevar las tasas de interés, crear una restricción por venta de certificados en el mercado, es decir, reducir la masa monetaria. Y por otro lado, el gobierno ha tratado y sigue manteniendo... Pero eso encarece el dinero, ¿no? Eso hace que el dinero se encarezca, obviamente, y de alguna manera, a mediano plazo, creará alguna presión sobre la tasa de cambio que ahora no se manifiesta por las altas reservas que tiene el Banco Central. Pero es una política económica internacional. La más difícil situación que tiene el gobierno dentro de ese marco es el alto costo de los alimentos, el alto costo del precio de los combustibles, que es lo que genera incertidumbre, digamos, hacia el horizonte. Pero en términos de política económica, lo que está haciendo el gobierno es siguiendo la receta que recomiendan el Fondo Monetario, el Banco Mundial y los organismos internacionales. Y no aplica ninguna modalidad dominicana, ¿no? ¿Cómo tú amoldas esas cosas en una sociedad tan diferente, por ejemplo, como las grandes naciones? Bueno, en el caso dominicano, el gobierno tiene algunas predilecciones. Por ejemplo, el gobierno está apostando al sector turístico, evidentemente. Hay una apuesta a que el turismo sea, y los servicios, la base de la economía dominicana. Eso naturalmente tiene la resistencia de algunos sectores. Pero con relación al turismo, el gobierno puede tener el control de la oferta, pero no de la demanda. No, obviamente que no, solamente a través de políticas de publicidad, de promoción, la presencia del presidente en la Feria de Fitur en España, la presencia de funcionarios del ministro de Turismo en Estados Unidos, incluso durante la pandemia, es la expansión del turismo y la apuesta que se está haciendo en los servicios, con el caso de tratar de desarrollar Montecristi como un hub de servicios marítimos, y el caso de Pedernales tratando de expandir el turismo hacia el sur. Yo creo que en el caso particular del gobierno está muy definida esa predilección hacia desarrollar servicios
desde la plataforma que es la República Dominicana en el Caribe y turismo, manteniendo una activa campaña de promoción. Lo que encuentra una dificultad con la política monetaria que había habido, que contiene la tasa de cambio. Hay un factor que puede contradecir todos los esfuerzos del gobierno o afectar todos los esfuerzos del gobierno, es la crisis internacional. Es decir, porque sabemos que el turismo que viene de Rusia, de Ucrania y de toda esa zona ha disminuido casi un 50%. Y el de Europa también se ve afectado, porque en Europa hay una realidad también de dificultades económicas, no tanto en los Estados Unidos, pero sí en Europa. Entonces, obviamente hay retos en esa política que yo creo que el gobierno le está midiendo más a largo plazo que en la actual coyuntura. ¿Comparten ustedes esa apreciación? Yo creo que debe ser... Pues yo por edad. Sí, El mayor. El más adulto. Yo me voy El único que tiene en la cabeza realmente el pelo puro, realmente. Ay, no lo están teniendo. Y no se lo tiñe. Me voy a montar sobre la posición de don Rafael. Si yo tuviera que calificar, tal vez, tomar el atrevimiento de calificar, yo dijera que regular, a la pregunta inicial. Hay cosas buenas y cosas malas, nada es absolutamente bueno o malo. Dentro de las cosas buenas yo destacaría las relaciones con el sector privado, que en el momento en que nosotros necesitamos el apoyo y la inversión del sector privado, tanto local como extranjera, el gobierno brindó de alguna forma garantías para que el sector privado se sintiera seguro, y eso bueno nos llevó, junto con la política monetaria, que también fue exitosa el año pasado, nos llevó a tener niveles de crecimiento que no podemos negar, sea con rebote o sea sin rebote, que era la discusión que se estaba manteniendo. Hay un crecimiento real después de un año tan malo. Sin embargo, también hay cosas malas, y dentro de las cosas malas yo creo que ahora veremos la peor parte de las cosas malas, sobre todo porque, como decía don Rafael, la estructura del juego entre las políticas económicas y fiscal, monetaria y fiscal, está cambiando. Y el año pasado vimos un sector público desde el punto de vista de política fiscal tímido, y lo discutíamos fuera del aire, el hecho de una inversión que no sabemos si es un tema de incapacidad, desconocimiento o de los procesos burocráticos del Estado, pero un Estado que no está gastando. Pensábamos, bueno, la última vez que discutimos este tema aquí, pensábamos que tal vez se estaba apostando a la alianza público-privada, a la inversión desde ese punto de colaboración público-privada, pero no se ha todavía adjudicado ningún proyecto, ya a casi 2 años de gobierno, por APP. Entonces, bueno, vimos un sector público desde el punto de vista fiscal bien recogido, bien restrictivo, en un momento en que no hacía mucha lógica, aunque la política monetaria ya demostró que fue suficiente, pero ahora que la política monetaria, para controlar un poco la inflación, se ha tenido que recoger, sí me parece que va a ser necesario ver un sector público, una política fiscal mucho más activa, mucho más expansiva, y no es lo que estamos viendo. Al cierre de febrero apenas iba el 7% de la inversión pública, que habiéndonos quedado corto el año pasado y habiendo hecho el rejuego de transferencia para poder gastar este año, yo esperaba que en enero y febrero íbamos a tener una lluvia de inversión, ahora que la política monetaria se está recogiendo, y no es lo que vemos. ¿Tiene alguna utilidad el ahorro del dinero diseñado en el presupuesto para un gobierno? ¿Qué se hace con ese ahorro? No, es financiado. No, todo. es financiado porque la palabra que han usado algunos funcionarios para justificar la política presupuestaria del gobierno es que el gobierno se ahorró tanto en tal sitio, se ahorró tanto. Eso es falso. Claro, mira, en un presupuesto hasta que no llegue el 31 de diciembre, tú no puedes hablar de ahorro. Y si tienes ahorro, ese ahorro debe ser la partida inicial del próximo presupuesto. No puede ser ahorro, o sea, tú tienes que traspasarlo. Y ahora bien, ese traspaso lo que va a hacer es financiar el gasto del año siguiente. Entonces eso no puede, digamos... No, me refiero que esa palabra ha sido usada. Ha sido utilizada frecuentemente. Eso es... Usó incorrectamente el presidente y la han usado incorrectamente los funcionarios del gobierno que han dicho que hay ahorro. El presupuesto tiene ahorro cuando cierra el 31 de diciembre. O sea, Balaguer podía decir que tenía ahorro porque cuando estaba en el 31 de diciembre había partidas que sobraban. Y yo trabajaba en presupuesto en ese momento y esas partidas se ponían como balance inicial del presupuesto público.
diferente. Balaguer solía subestimar los ingresos, ¿no? Está bien, Aquí también suelen hacerlo, también igual. Esto llevan 2 presupuestos y los 2 han sido Claro. altamente subestimados. No, pero también lo hacía el PLD, ¿no? Sí, también. No, pero era mucho más certero. Y eso es una maña de los recaudadores. Claro. Para ellos subestiman, porque no es solamente el Poder Ejecutivo, los recaudadores subestiman los ingresos Claro. tributarios Para cumplir para cumplir la la meta. meta y después claro, decir yo yo sí que- hice. Pero hay una diferencia ahora. Ahora hay una diferencia. Hay una diferencia que es notable en las ejecuciones presupuestarias, no de este gobierno, viene de antes, es que el déficit se calcula al principio del año. Entonces se colocan bonos en el mercado. Y esos bonos Para están financiar el déficit. para financiar el déficit planificado. Y esos bonos están disponibles, ese dinero está disponible para el resto del año. Si tú no lo ejecutas todo, tú tienes un dinero líquido, pero realmente hay un déficit porque tú lo estás financiando con esa colocación de bonos. En realidad el gobierno tuvo un superávit primario y tuvo un superávit operativo por casi todo el año. En eso no se El le año puede- pasado. El año Sí, pasado. sí, Sí. Sí, Y dejó de- lógicamente, si tú tienes un superávit primario y también un superávit operativo y tú lo comparas con la inversión, hay un ahorro. Pero ya cuando tú le añades la inversión, ya entonces tú tienes el déficit el global del gobierno general. Al ahorro que ellos se refieren cuando hacen la mención que decía don Miguel, es ahorro en comparación con presupuestos anteriores de los mismos ministerios. Y yo he hecho análisis en todos los ministerios y no haciéndole bombo a nadie, porque no soy amigo de ningún ministerio. El único en el que he verificado ciertos ahorros significantes ha sido en el Ministerio de Turismo. Todos los otros ministerios... Lo que han hecho es reducir el gasto. No, pero lo que hacen es un rejuego de partidas. O sea, No, sí. reducir el presupuesto. Encuentran una partida, pongamos usted promoción, que también una partida no muy buena para poner el ejemplo, pero pongamos promoción en la que se gastaban 1.000 millones, reducen eso a 200, por el método que sea, pero esos 800 no se reducen, sino que se van a otra partida en lo que ellos tienen interés de gastarlo. Pero solo se pone, nos ahorramos 800 en promoción, pero no gastamos 800 en agua. Sí. Entonces eso no es, Ahora, digamos, ¿qué- eso no es espérate, una política, digamos, vamos a definir qué es ahorro desde el punto de vista gubernamental. Son los ingresos menos los gastos. Y yo lo voy a poner en este caso, los gastos corrientes, y voy a ponerlo primero excluyendo pago de intereses. Y el gobierno tuvo un superávit primario considerable. Y también del gobierno central. gobierno general. No, si el gobierno general no. Gobierno general como lo reporta el Ministerio de Hacienda. Y también tuvo un superávit operativo por la mayor parte del año. Entonces, lógicamente, el gobierno fiscalmente ha sido muy responsable, si eso es lo que se está discutiendo, y si no es por un gasto de capital que estuvimos discutiendo fuera de aquí, básicamente también hubiera tenido un desempeño fiscal de un déficit fiscal de 1% del PBI. ¿Por qué se le teme tanto al déficit presupuestario? Pues aquí le viven con... mira, ellos mismos crearon ese... Yo quiero volver, ese- yo quiero volver digamos, a la pregunta inicial que tú formulaste, Miguel, y es el hecho de a dónde nos dirige la política económica. O sea, estábamos hablando de turismo, servicios, como los sectores de la economía que son, digamos, que está apostando el gobierno, que está poniendo los recursos. Sin embargo, debería poner más recursos para la pobreza, para que la gente se vaya y mande 10.000 millones de dólares, que es lo que cierra la cuenta corriente de la balanza de pagos. Eso por un lado, porque ese produce más que el turismo deja en términos netos alrededor de 1.500 millones de dólares, después que tú le quitas la repatriación de capital y le quitas las importaciones del sector. O sea, las remesas son más que lo que produce el turismo. Las remesas es más de lo que produce Zona Franca. Las remesas casi está produciendo casi lo que produce el sector industrial dominicano en términos de millones de dólares. Entonces, desde ese punto de vista, si nosotros observamos hacia dónde van las políticas públicas, evidentemente que no van a, digamos, promover una serie de sectores
que, digamos, de alguna manera promuevan el empleo, la productividad, la innovación y haga que esos sectores se desarrollen. Aquí estamos hablando de servicios para desarrollar una economía. Que yo tenga, digamos, conocimiento, no ha habido ningún país en el mundo que se haya desarrollado con servicios. Generalmente se desarrolla con industrialización y lo han demostrado los países que más recientemente se han desarrollado, que es todo el sudeste asiático. Todo el sudeste asiático ha tenido una política de innovación, de inversión y de productividad y de capital humano que ha permitido que esa gente pueda tener una industria orientada hacia la exportación. ¿Usted está sugiriendo que ese debería ser el modelo de desarrollo? Podría ser, pero tenemos un problema. ¿Dónde está la innovación? En el sector privado dominicano es difícil encontrar innovación. ¿Dónde está el esfuerzo del gobierno para financiar investigación, para financiar conocimiento que pueda ser utilizado de manera útil por el sector privado? En el año de 1962, Kennedy quería poner un hombre en el espacio y entendió que no lo podía poner solo. Y entonces utilizó toda la investigación del Departamento de Estado y el Departamento de Defensa de Estados Unidos para ponerlo a disposición de todo el sector privado, para que el sector privado contribuyera con esa misión. Con tecnología. Y justamente el GPS, Siri, la pantalla táctil, Internet fueron resultado de justamente de la colaboración del gobierno con el sector privado. Ahora, el sector privado dominicano, si el gobierno decide hacer una inversión de esa naturaleza, podría contribuir de la misma manera o en alguna medida como se hizo en Estados Unidos. Pienso que no, porque el sector privado dominicano siempre vivió y vive de la sombra del gobierno. ¿Eso no es muy fatalista? No, no es. 245 mil millones de pesos de exenciones fiscales, 63% de evasión del impuesto sobre la renta, 43% de, de pago de evasión del ITEVIS. Y si nosotros, vemos eso y la contribución que ellos hacen al impuesto sobre la renta, se lo quitamos, yo creo que en términos netos le estamos regalando mucho dinero al sector privado. ¿Y qué hace el sector privado con eso? Invierte, innova, promueve la investigación, promueve la creación de conocimiento. No. Pero Apolinar, primero tenemos que caminar antes de salir a correr. Fíjate, los gobiernos del PLD y el actual han dedicado 4% a la educación. A la construcción. Bueno, a la educación, y mira cuáles han sido los resultados. Justamente. Es lo mismo, si tú le dedicas 4% a tecnología, lo que sea, va a ocurrir lo mismo. Justamente, Héctor. Entonces, el problema no es la cuestión tecnológica del sector privado, es que simplemente los gobiernos dominicanos, desde Trujillo, Balaguer, han descuidado el sector educativo. No le han dado, y por más dinero que tú le tires en innovación tecnológica, no la vamos a tener, al menos que sea a través de inversión extranjera. Pero hay tecnología en el mercado. Pero al margen de eso, yo en eso no coincido con Apolinar. Qué bueno. En que todavía Apolinar está en el siglo XIX y principio del XX. Él está viendo la industrialización como el camino de desarrollo. Él no, y al mismo tiempo se contradice cuando plantea lo de la innovación, el conocimiento. Estamos en una época en que un hub financiero, un hub de transportación de mercancías en puertos, un desarrollo de software, un desarrollo de películas, un desarrollo de actividades como las que están colaterales al turismo, que van desde medicina hasta aspectos puramente deportivos, como el PGA de Punta Cana. Tiene más campo de desarrollo en un país pequeño que no tiene mercado, como la industrialización. Puede ser que los tigres asiáticos en su momento tuvieran esa expansión de la industria, pero creo que
el desarrollo industrial, mira, la industria dominicana le ha costado al país un montón de dinero y no se desarrolla. Pero justamente y no se desarrolla porque ha habido una protección que ha impedido la competencia. Pero es que la protección se disminuyó con las reformas arancelarias del 90. Del 90, pero volvieron y se restablecieron. Y ahora el presidente quiere reducir la protección bajando ciertos aranceles y todo el mundo está gritando. ¿Entiendes? Porque estamos como la gata de Dora. Pero ven acá. Si nos dan grito y si no llora. No, pero ven acá. Si tú quitas los aranceles, tú lo único que estás aumentando es la ganancia de los importadores. No. Claro que sí, porque ellos no se lo van a transferir al precio de venta. Eso no va a ocurrir. Entonces, mira una cosa, eso no va a ocurrir. Pero tú me estás hablando de protección y ahora si quitas los aranceles te reduce la protección. No, también. espérame un momento. No, espérate un momento, que lo que está planteando el gobierno es que a través de esa reducción de los aranceles se van a reducir, piensa que se van a reducir los precios de venta y eso no ocurre. Bien, eso Carlos. es falso. Entonces lo que van a ocurrir es que van a aumentar los precios de venta y van a aumentar los beneficios de las empresas. Pero déjame responderle, responderle que yo estoy en el siglo XIX. pero estoy en el siglo XIX. vamos a hacer con el permiso una breve pausa para que tenga más tiempo para poder responderle al señor Espinal. Así que siga con nosotros, el debate de la semana regresa después de esta pausa. Bien, estamos de regreso en el debate de la semana. Estamos hablando sobre la economía dominicana, hacia dónde nos conduce la política económica del gobierno dominicano. Y después de un final, de un primer segmento tan divertido, De película. vamos a... El señor Apolinar quiere responderle a la referencia de que el señor Veloz está en el siglo XIX en materia económica. O sea, lo que pasa es que Rafael está pensando en la industrialización de Inglaterra. Lo que pasa es que yo estoy pensando en términos de Mariana Mazzucato, el Estado emprendedor. Estoy hablando de Misión Economía, que fueron libros que se publicaron el año pasado. Y estoy hablando de un libro muy controversial de dos economistas que son de la Universidad de Chicago, que dice cuidar al capitalismo de los capitalistas. Y en esas tres versiones... Pero eso lo decía Adam Smith. No, Adam Smith. Sí, en el siglo XVI. No, pero lo que Adam Smith estaba diciendo, el capitalismo en ese momento era un sistema muy avanzado comparado con el feudalismo. Es decir, se trataba de liberalizar una mano de obra que estaba esclavizada para sencillamente darle trabajadores a los talleres y a las nuevas empresas que estaban naciendo para desarrollar el capitalismo. Y eso era perfecto y eso significaba un avance desde ese punto de vista. Ahora lo que se está planteando es que fundamentalmente el capitalismo en cualquier país del mundo, desarrollado y no desarrollado, ha tendido a concentrar enormemente el ingreso, a pesar de que la productividad ha seguido creciendo. Y voy a ser neoclásico en este caso. La productividad está creciendo en la mayoría de los países y el salario está estancado. Y esa es una de las condiciones de competencia en una economía neoclásica. Entonces, en ningún país que se desarrolló bajo el capitalismo ha desarrollado eso. Entonces, lo que está proponiendo justamente Mariana Mazzucato, que es ahora la gurú de la nueva industrialización, no se trata de pensar en los tigres asiáticos para ponerlos aquí en el país, sino se trata de una colaboración entre el gobierno y una colaboración del sector privado para desarrollar al sector privado, porque evidentemente la carencia de ideas de desarrollo no están en la empresa privada, sino están en una dirección del gobierno para el beneficio de todos, que ese no es el objetivo de una empresa privada. Una empresa privada busca beneficios individuales. Por esa razón entiendo, por ejemplo, que la política de este gobierno, que está dirigida por el sector privado, que está diseñada por el sector privado, con un sector privado con todas las, digamos, desventajas que muestra y todo el anquilosamiento que ha mostrado durante años, entonces evidentemente que el Estado probablemente sea muy difícil de que pueda, a través de una política dirigida por ellos mismos, poder sacar... Pero tradicionalmente el sector privado ha marchado más rápido que los gobiernos, ¿no? ¿Cuándo? Digo, tradicionalmente, esa es la historia. Pero ven acá, Miguel,
La industrialización que hubo aquí en los años 60, en los años de Balaguer, fue una industrialización que se hizo fundamentalmente con las empresas de Trujillo. ¿Y qué hicieron? Sencillamente canibalizaron Corde. Pero eso ocurrió en toda Latinoamérica. En ninguna parte funcionó. Bueno, no funcionó. Y sin embargo, cuando tú te lees el consenso de Washington, tú encuentras párrafos de que la demanda de bienes industrializados de América Latina para Estados Unidos había disminuido. Y justamente eso coincide con el periodo de la industrialización. Pero eso no parece una propuesta de privatizar un gobierno. O hacer del gobierno una empresa, una entidad privada. No, lo que se trata de hacer es encontrar las vías para que el gobierno colabore con el sector privado. ¿Cuál es el tipo de colaboración del que estamos hablando? Estamos hablando si el sector privado no invierte en conocimiento. ¿Por qué no invierte? Porque eso no deja beneficio. Entonces tiene que hacerlo el gobierno. El gobierno debe hacerlo de tal manera que interese al sector privado para que se pueda desarrollar. ¿En qué áreas? Pero entonces, la tecnología moderna, la que ha cambiado el mundo, viene de la mente privada, del esfuerzo privado. Todo lo que ha venido ahora, y eso, ahí están los libros que mencioné, todos están, es el Departamento de Defensa de Estados Unidos que ha desarrollado toda esa tecnología que hoy se usan, y el Departamento de Defensa. El Departamento de Defensa y el Departamento de Estado. Tú tienes que tener el capital humano, y nosotros... Humano y material. Pero ven acá, Corea del Sur comenzó con el mismo problema que nosotros tenemos. Corea del Sur invirtió desde el principio mucho dinero en educación. ¿Y por qué no lo hacemos nosotros? Bueno, pero es lo que estoy diciendo. Porque el dinero se lo roban. Antes de salir corriendo. No, el dinero se lo roban. Eso lo veremos dentro de 20 años. Sí, está bien, dentro de 20 años, pero el dinero se lo roban. Está bien. El dinero se lo roban, entonces no es posible hacer una inversión que sea fructífera desde ese punto de vista, Héctor. Bueno. No es posible. Pero parecería que no tenemos entonces alternativas. Sí tenemos, hay que comenzar ahora. Debimos haber comenzado hace mucho tiempo, pero hay que comenzar ahora. ¿Cómo es posible que el gobierno no financia las universidades para la investigación y para el desarrollo? ¿Por qué no lo hace la universidad? Porque no hay un programa. La Universidad Autónoma no lo tiene, INTEC no lo tiene la UCAMAIMA, no lo tiene ninguna universidad. Hay muchos pero el gobierno profesionales. Le transfiere dinero a pero todas el las gobierno universidades. Pero sin ningún tipo de exigencia. Bueno, pero eso le toca a las universidades No. Es que si yo te doy 100 millones, yo te voy a decir, tú haces una investigación. ¿Cuál es tu fuerte? O le haces una propuesta. Entonces, si justamente. Porque no hacen las universidades. Por eso mismo, porque las universidades reciben es gratis. Hay mecanismos. Es gratis. Yo coincido en esta parte con Apolinar, pero no que el gobierno lo haga. El gobierno puede entonces ya hacer... no está en el siglo XIX. Ya llegó a 20. Pero no en la industria, porque es que la industria, el camino de la industria en la República Dominicana nunca va a prosperar porque no hay mercado suficiente. Somos 10 millones de habitantes y sería para exportación, y eso lo juega la zona franca. Es más, para mí el país entero debería ser una zona franca. Que no pagaran impuestos las materias primas ni los bienes de capital. ¿Y entonces cómo se sostiene un gobierno? Con los impuestos internos, con los los consumidores. impuestos a la propiedad y los impuestos sobre la renta. Aquí también todo el sector agrícola y todo el sector industrial, los insumos importados, están exonerados de impuestos. ¿Ok? No invierten, contrario a lo que decía Apolinar ahorita, porque tienen una alta protección. ¿Ok? Y le es más rentable producir para el mercado local, entonces no van a salir a competir fuera. Ahora, volviendo al tema inicial. Mira, yo creo que básicamente el gobierno enfrenta una situación difícil. Y yo creo que la inflación es la inflación es básicamente por factores externos. Básicamente el problema de los precios del petróleo, que comienza primero el problema de las cadenas de suministro. Se cierran las factorías en casi todo el mundo, se despiden trabajadores y se suspenden los embarques. Y lógicamente el mundo entero se cierra. Viene el problema de la cadena de suministro por la falta de equipos médicos durante la pandemia,
que tienen que embarcarse desde China al resto del mundo. Eso se lleva todos los contenedores. La crisis de los contenedores. Sí, al resto del mundo. Se abre la economía y todos los contenedores están hasta en países que no tenían comercio con China. ¿Qué pasa? Evidentemente Y se comienzan... están usando para la construcción de viviendas. de vivienda. Entonces tú tienes esa situación. Ahora, a eso le acompaña el aumento del precio del petróleo, que se agudiza con la guerra de Ucrania. Pero no solamente eso tiene todas las grandes ramificaciones. El petróleo, por ejemplo, está asociado, el incremento de los precios del petróleo está asociado al incremento en el precio del algodón. Porque, oye, tú dices, ¿cómo el algodón? Bueno, cuando sube el precio del petróleo, suben los costos del expande, que eso es lo que se usa para panty y todo ese tipo de cosas, todas esas cosas elásticas, suben los precios del poliéster, del nylon, y lógicamente los plásticos, y hay una sustitución. Tú tienes el maíz. El maíz en los Estados Unidos se dedica a combustible biológico, por el aumento de los precios del petróleo. Y edulcorante también. Y lo mismo tú tienes entonces la crisis de los aceites, de las grasas del girasol, y así sucesivamente. Entonces, además de eso, yo creo que aquí hay un error conceptual. Ni la política fiscal ni la política monetaria tiene nada que ver con el proceso inflacionario en la República Dominicana. ¿Ok? Tú tienes que simplemente la economía, durante el cierre, la gente acumuló ahorros considerables, no solamente de los programas de ayuda del gobierno o de los gobiernos, sino también de las transferencias unilaterales, de las remesas de los dominicanos. Al abrirse la economía, se abre esa demanda por bienes principalmente. Y lógicamente eso crea alza de precios que complementan los otros aumentos. Tú agarras también la economía dominicana cae en su crecimiento por debajo del potencial. Es cierto que se dispara el crecimiento en el año 2021, pero todavía la República Dominicana está creciendo por debajo de su potencial. Aquí no hay presiones inflacionarias por salario ni por expectativa de que van a subir de presiones, de expectativa de que los precios van a seguir subiendo. Es simplemente que hay una situación internacional que ha metido presión sobre los precios. Tú agarras la política monetaria, todo lo que dio el Banco Central, fue básicamente compensado por crédito neto negativo al gobierno durante el año 2021. El crecimiento del crédito en la República Dominicana no es tal, y el Banco Central prácticamente esterilizó toda la ayuda que había dado. Entonces, no podemos hablar aquí de una política monetaria expansiva tampoco, ni de una política fiscal expansiva. Aquí los aspectos... la inflación tiene un fuerte origen externo. Lo que yo criticaría al gobierno, porque ahora salen con una política monetaria restrictiva, pero como si fuera monetaria el origen como si de la fuera el inflación. origen monetario, pero sin embargo la misma persona que está diciendo aumentando tasas de interés le estaba aconsejando al gobierno que cambiara la valoración en aduana para que los precios de los productos importados no aumentaran, y también que bajaran aranceles. Entonces, ven acá, ¿en qué estamos? Lo que pasa es que quieren dar una señal de firmeza, y por eso aumentan las tasas de interés, que son altamente regresivas desde el punto de vista de distribución. No, ¿Okay? pero además, Héctor, ese aumento de las tasas de interés va a tener un impacto negativo sobre la inversión y además sobre el consumo duradero. Con lo cual, dos elementos de la demanda agregada van a caer. Claro. Y entonces me van a decir a mí posteriormente que, a pesar de que la demanda está cayendo, que el producto está creciendo. Pero además de eso, el hecho de que se estén subiendo las tasas de interés no fue por responder
a la cuestión de la inflación, porque la inflación ya venía subiendo desde mayo del 2021, si no fue porque Estados Unidos subió la tasa de interés y la va a subir 6 veces este año. ¿Por qué la sube? Porque la política del Banco Central es mantener un tipo de cambio sobrevaluado. Pero es que Apolinar, no, pero tienen unas reservas en exceso de lo que necesitan. Pero justamente por esa razón ellos dicen... Tampoco por ahí era indicado un aumento de tasa de interés. Claro, sube la tasa de interés, Estados Unidos, nosotros para evitar la salida de capitales, porque hubo inversión de capitales en la República Dominicana, fundamentalmente en bonos, para evitar que se vayan, subimos la tasa de interés y mantenemos... Ahora, ¿qué efecto tendrá en el corto y mediano plazo el aumento del precio del oro? Bueno, yo creo que se ha disparado. Bueno, lo que hay que ver es la relación que hay entre el rublo y el oro. Porque los soviéticos fijaron el precio del rublo al oro y están pagando 5.000 rublos por cada gramo de oro. Entonces, ¿qué va a significar eso? Bueno, pero eso es para debilitar el dólar. Justamente. Entonces, ¿qué va a pasar en República Dominicana si tú tienes un debilitamiento del dólar? ¿Qué va a pasar en el mercado cambiario? Pero es que el dólar no tiene por qué debilitarse. Aquí hay tú mismo lo acabas de decir, una entrada de remesa. Es más, nosotros estamos teniendo demasiado de una cosa buena, que son unos flujos de capitales y remesa. Oye, que el Banco Central tiene que estar estabilizando. Nosotros no tenemos problema de balanza de pago, ni de debilitamiento del peso. Bien, caballero. 1.600 millones de dólares de déficit en la cuenta corriente y tenemos alrededor de 7.000 millones de dólares en la balanza comercial. Caballero, tenemos que hacer una segunda y última pausa. Regresamos ya por la parte final del tema de esta noche. Continúen, por favor, que esto está muy bueno, como decía Bob Canel, con nosotros en el debate de la semana. Bien, llegamos ya a la parte final del tema de esta noche. Estamos hablando sobre la economía dominicana, qué se persigue con la política que ha puesto en ejecución el gobierno del presidente Luis Abinader y a qué puerto llegaremos, si llegamos a algún puerto. Este programa me desvirtúa la impresión muy generalizada de que los temas económicos son muy áridos, ¿no? Ustedes han demostrado que pueden ser hasta divertidos la discusión. Sí, pero por supuesto. Ahora, realmente, si tuviéramos que evaluar esa política económica libre de todo prejuicio, ¿a qué conclusión podríamos llegar? A ver, Juan Manuel. Bueno, yo ahorita dije, me parecía regular. Creo que vienen dos grandes retos importantes. Uno, como ya se dijo, la inflación. Otro muy importante es la generación de empleos, que a pesar de que se ha celebrado una recuperación, que no es creación de empleos, es recuperación de puestos, todavía quedan pendientes, o quedaban al cierre más de 30.000 ocupados por recuperar. Y ha habido una reestructuración importante, muy importante. Pero la nómina del Estado ha aumentado en 53.000 personas, tengo entendido. Y hay una reestructuración importante, a eso me refería, en la conformación de la población ocupada, que no se está observando. Se han perdido 30.000 empleos, pero solamente el sector agrícola, agropecuaria, o sea, agricultura y ganadería, ha perdido 65.000 ocupados. O sea que creo que hay un gran reto que vamos a observar ahí y que combinado con el tema de la inflación y algunos otros temas como el sector eléctrico, desmontando los subsidios sin hacer subsidios focalizados, el tema de las AFP y dos o tres temas que andan por ahí pueden tener pueden generar un problema social importante. Ahora, preocupa mucho la proyección hacia una inflación, porque la inflación es confiscatoria, ¿no? Disminuye el poder adquisitivo de la gente. Es un país donde los salarios son muy bajos. ¿Qué resultado, qué efectos sociales podría tener la inflación Pero en la situación tú tienes un mago actual? en el Banco Central. ¿Tú te preocupas de la inflación? No, pero mira, hay que esperar que él publique la cifra y tú verás cómo van a salir. Pero en eso, Héctor, ha sido claro, la inflación es importada y como la inflación es importada, en gran medida el gobierno tiene poca flexibilidad para manejar el tema de los precios del petróleo, de los precios de los alimentos, de los precios del transporte marítimo. Ahora, lo que se lleva a la inflación no se recupera. Sí, ahora tú has planteado una pregunta más general, que no es solamente este gobierno. Y aunque ha habido una crítica fuerte al papel de la política del Banco Central, la política monetaria, yo siempre he reconocido que la estabilidad que ha tenido el país, el Banco Central ha sido, digamos, el lazarillo del gobierno. Estamos hablando de China. No, Estamos hablando de la estabilidad
a nivel mundial se debe a la entrada a China en el 2000-2001, que bajó la inflación en todos los países del mundo. Claro. Y Cuando redujo se la han pobreza. presentado brotes inflacionarios, con excepción de la crisis del 2003-2004, no lo han podido controlar. ¿ok? No, porque Así óyeme, que- la inflación dominicana está vinculada estrechamente, y eso hay cantidad de estudios que lo han hecho, y yo en Inter he manejado varias tesis de eso, a los precios del petróleo. Aquí la inflación y el petróleo son hermanos. Eso es, aumenta el precio. Mira, la inflación ha estado desde el 2000 hasta ahora prácticamente estabilizada, excepto en el 2003 por la crisis bancaria, y en el 2010-2011 como respuesta a los precios del petróleo que se dispararon. Y si yo Luego hubiera se ha querido- mantenido más o menos en alrededor de un 5%, a veces Bueno. hasta 1.9%. Desde ese punto de vista ha habido una cierta estabilidad en el país por la vía monetaria, donde tenemos el fracaso, No, por y la lo vía- decía la vía Apolinar, y lo decía Juan Manuel, el fracaso es la política fiscal. Un país donde se va del 60% del impuesto sobre la renta, el 40% del ITEVIS, y donde el gobierno tiene fondos de altísimas tasas de impuestos, como el ITEVIS del 18, la renta al 27, y incluso en algunas ocasiones al 30, unos impuestos al consumo enormes. Entonces, obviamente, el problema es fiscal. El Mira, problema fundamental. No, el problema no es el Banco Central. yo Yo creo esa que el Banco cifra- Central es el lazarillo del gobierno que lo ayuda. Es el gobierno que tiene un problema con una estrategia de desarrollo que 12 años después no ha hecho la reforma fiscal, que la última reforma fiscal seria fue la del 90, la que tuvo Héctor. Todos los gobiernos de la República Dominicana, yo podría decir, han sido fiscalmente conservadores. Todas esas cifras de evasión que hablan de tanto del ITEVI, oye, o son unos incompetentes todos los que han pasado por impuestos sobre la renta, que no lo han podido resolver, o las cifras no son verdad. O son cómplices, ¿Entiendes? No sé, pero porque déjame decirte una cosa. Aquí los grandes contribuyentes, en lo que se refiere a impuestos sobre la renta y todas esas cosas, no son evasores. Yo no creo que son evasores. ¿Okay? El problema con el ITEVI es un problema de las exenciones que hay en el ITEVI, ¿okay? Que son a productos de primera necesidad, y que si se aumentan, la razón por la cual la tasa es de un 18%, porque ningún gobierno, y yo tampoco lo haría, te voy a decir, bajo la presente circunstancia, de meter esos productos en el ITEVI, es que la base se reduce por esos componentes que son muy importantes. Y tú agarras los licores toditos están sujetos a un régimen de impuestos. Ahora, si pero- se universaliza el ITEVI para todos los productos y se baja la tasa, ¿no sería más provechoso? No, pero eso es la teoría de la oferta que se ha visto en todos los lugares del mundo, que nunca ha ocurrido. Ahora el presidente hace 2 semanas que planteó que va a colocar impuestos que no distorsionen. ¿Cuál es el impuesto que no distorsiona? El que se le pone a la ganancia. Pero te pregunto a ti, ¿el impuesto que se le pone al consumo no distorsiona tu bienestar cuando tú puedes consumir menos por efecto de ese aumento de impuestos? Claro que distorsiona. Es que lo están orientando mal, y lo están orientando con la política, ahí sí te voy a decir, con la política del 90, es decir, de la globalización y del consenso de Washington. Eso no va para ningún lado, por el amor de Dios. Se ha visto que en Estados Unidos, justamente cuando se ha reducido la tasa de impuestos a las ganancias, el producto se contrae. Por el amor de Dios, no ha aumentado. La única vez que hubo un aumento de los impuestos, cuando Clinton, la economía se expandió, ¿no? Y ese es el ejemplo que quiere usar Estados Unidos para vender la política de la oferta. Ahora, yo quiero decir este asunto. El Banco Central se ha vendido como, digamos, como la panacea. El Banco Central, cuando tenía $2.000 millones de reserva, controlaba muy bien el tipo de cambio, ¿no?
Y cuando tiene 13.000 millones de dólares de reservas, efectivamente el tipo de cambio se aprecia, pasa de 57 a 54, que es lo que debe ocurrir. Ahora, ¿de qué depende esa acumulación de reservas? ¿De los ingresos del Banco Central? No, de créditos del gobierno, claro, para ponerle dinero al Banco Central. Entonces, además de eso, el Banco Central... Eso no es así. Además de eso, el Banco Central tiene una deuda de 740.000 millones de pesos, parte de la cual se ha utilizado para comprarles dólares a los bancos comerciales a través de la colocación de bonos y de bonos indecentemente con una tasa de interés extraordinaria que vendían con... Entonces tú te estás contradiciendo, Apolinar, porque si lo ha utilizado, si el Banco Central ha salido al mercado a comprar dólares a los bancos comerciales, esa acumulación de reservas no se debe exclusivamente al gobierno, se debe al gobierno a la remesa y a la entrada de capitales externos al país. Pero Héctor, las remesas no entran al Banco Central, entran a los remesadores. Y le dan a la gente pesos. Y el banco se la compra, el Banco Central se la compra a los remesadores. A los remesadores. La apreciación del tipo de cambio. Sí, ¿cómo se la compra? Con deuda. Emitiendo deuda. Emitiendo deuda. Dime un Banco Central que, digamos, compre reserva emitiendo deuda. Justamente eso es lo que implica que la capitalización del Banco Central no puede tener éxito, porque tiene muchísimos pasivos que pagan intereses. Bueno, entonces todo el problema espérame, pero el problema es que eso es lo que sostiene el crecimiento. ¿El crecimiento de crecimiento qué? ¿De qué? De la economía dominicana, es que al mismo tiempo que crece, concentra riqueza. La política del Banco Central, desde el punto de vista del crecimiento económico, es exitosa, del crecimiento. Ahora, desde el problema de la distribución... El Banco Central hace crecer la economía. El Banco Central hace crecer la economía. Entonces, es cierto el anuncio que puso el gobernador del Banco Central, que dice que la economía está bien, mira por la ventana, como diciendo, y Dios ve si está bien. Entonces, oye, por el amor de Dios, no diga eso. Hay muchísimos sectores de la economía que dependen de muchísimas otras variables, por el amor de Dios. Pero indiscutiblemente, el papel del Banco Central ha sido positivo en los Sí. Oye, lo que pasa es que confunden. Héctor y Apolinar han sido funcionarios del Banco Central, yo no, pero el papel del Banco Central es el crecimiento económico, el control de la inflación y el empleo de los factores. Esas son las tres líneas del Banco Central. Mira, el problema de si hay pobres o si la distribución es buena, ese no es un problema del Banco Central. Tú estás completamente equivocado. Sí. Y si tú vas y te lees la ley monetaria, tú vas a ver que el objetivo del Banco Central es el control de la inflación. Claro. Pero no la distribución del ingreso. La pobreza es un problema de otro factor, del gobierno, no del Banco Central. Claro, pero tú no le puedes atribuir al Banco Central el crecimiento de la economía. El crecimiento de la economía se debe, como decía Miguel, a un sector privado pujante, ¿entiendes? A un sector turismo pujante y a un sector de zona franca pujante. Y nosotros venimos creciendo consistentemente desde el año 1950 a una alta tasa con breves interrupciones. Claro, Héctor, pero tú tienes que tener... el gobierno no crea riqueza. Claro, pero el Banco Central debe tener una estabilidad en el sistema de precios, una estabilidad en las tasas de cambio, una estabilidad en las variables macroeconómicas que estimulan esa inversión del sector privado. Yo te voy a hacer una pregunta. El Banco Central mide la efectividad de su política monetaria a través de la inflación subyacente. Y de la inflación subyacente se sacan todos aquellos bienes que tienen alta variabilidad de precios, no con la tasa de inflación general. ¿Cuánto es la tasa de inflación general en estos momentos? 10 y pico. Ok. ¿Qué porcentaje? Ahora, ¿cuál es la tasa? ¿Cuál es la meta? 4%. ¿Cuánto es la inflación? El doble. Caballero, nos quedan 2 minutos. Nos quedan 2 minutos solamente. Punto, yo iba a decir ahorita cuando estábamos discutiendo el tema, decir era inflación, era monetario, no la inflación. Yo iba a decir, hay que fijarse también en que la subyacente el año pasado, igual que en todos los países, no estoy diciendo que sea un problema del Banco Central Dominicano, fue 6.9.
O sea que hay un componente importante también monetario que era de esperarse porque estábamos haciendo política monetaria expansiva por el momento. No fue expansiva la política Pero, monetaria, no, mira, no fue expansiva. Claro que sí, porque con reducciones de tasas, igual claro, que todo el país, Caballero, Juan Manuel, caballero, no, digo que no fue expansiva. No, exactamente. había poco apetito, pero se lo No, oye. Pero, se caballero, manifestó el un tiempo, crecimiento del tengo una pregunta, Sí, no, una pero- pregunta no. monosílaba. No. La respuesta monosílaba. Monosílaba. Monosílaba, porque solamente nos queda 1 minuto y medio, desgraciadamente. Y no puedo excederme en eso. En la forma en que se está conduciendo la política económica, tenemos oportunidades de pensar que en lo que resta del año vamos a cerrar el 2022 en buena posición económica o esta política económica puede estancar el crecimiento. Mira, brevemente. Sí, todas las variables que están indicando, incluso el último artículo 4 del Fondo Monetario Internacional establece que la República Dominicana, su crecimiento dependen de las variables externas y no de las variables Bien, señor locales. Espinal. Sí, yo creo que hay todavía mucha incertidumbre en el mercado mundial y que va a depender mucho del comportamiento de la economía mundial para que podamos tener un año, digamos, de crecimiento y de cierta estabilidad. Señor Sontac. Yo dijeron monosílabo, pero voy un poquito No, claro. Yo creo que, Pero muy brevemente. Claro, como dicen ambos, creo que depende mucho de cómo se comporte nuestro contorno internacional. Sin embargo, creo que espero un crecimiento mucho menor de hecho al potencial en este caso y una inflación no tan controlada como la gente piensa. Licenciado. Mira, yo voy con el World Economic Report del Banco, del Fondo Monetario Internacional. Yo creo que la economía dominicana va a tener un buen crecimiento y la inflación se va a mantener. Bien, caballero, un poco alta. muy Pero agradecido por debajo por la del oportunidad, por debajo del potencial. muy agradecido por la oportunidad Un 5 o un 6% está bien. acudir a esta invitación para analizar la economía y las proyecciones de la economía en lo que resta del año. Ha sido todo por hoy, gracias por su atención. Nos vemos el próximo sábado para otro programa similar. Hasta entonces.